dije que iba a hacer esta prédica de Judas en 2 partes. Me fui jefe con el material. Ahora estoy viendo que alcanza como hasta para 4. Y espero concluir el próximo mensaje. Pero es que el contenido de Judas da para mucho y da para una necesidad muy puntual que yo había visto. Como pastores, todos los pastores tenemos la responsabilidad de poner sobre la mesa y advertir a la iglesia de las cosas que están sucediendo ideológicamente y sobre todo que se han infiltrado en la iglesia, que es precisamente lo que la epístola de Judas trata de transmitir. Y a propósito de esto, les recomiendo este librito que tenemos ahí que se llama El caos de las sectas. Creo que está muy ad hoc con el tema. Básicamente resume los postulados de diversos movimientos raros que han nacido, sobre todo, y esto es lo más lamentable, en el seno del cristianismo, y que tiene una embarrada de cristiandad y una embarrada de lenguaje cristianoide, y sirven para engañar a las mismas personas que han crecido dentro de la iglesia. Y que pronto dices, bueno, esto está raro, pero como que suena igual, entonces le entro. En el fondo siempre tiene cosas bien torcidas. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que en el fondo la sana doctrina, como dice Pablo a Timoteo, siempre está llena de piedad y se guía, es conforme a la piedad. Siempre se manifiesta en una vida piadosa. Y este resultado no se ve cuando estamos creyendo un evangelio distinto del que nos fue predicado. Entonces, pues aquí está este libro, El caos de las sectas. Si me acompañas a Judas, versículos 3 y 4. Dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación. Y aquí viene el cambio, donde Judas tenía unos planes de escribir. Dice, no, necesito cambiar el tono de mi carta. Y necesito hacer una estación y enfocarme en estos temas que también son importantes para la iglesia. Entonces, yo lo único que hago es transmitir la idea central de la carta. Son temas difíciles, agrios, y no se piense por ningún momento que estamos buscando señalar, pero sí advertir. Y tampoco se trata de criticar abiertamente, simplemente darnos cuenta y aprender a diferenciar entre la verdad y el error. Entonces dice Judas, les iba a escribir acerca de nuestra común salvación, pero ahora he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Hablamos la semana pasada de una amenaza interna, un espíritu de apostasía que puede de pronto llevar a demostrar que, como dice Primera de Juan, algunos de los que estaban entre nosotros salieron de entre nosotros para demostrar que no todos son de nosotros. Y llegábamos a la conclusión de que finalmente la salvación no se puede perder, pero definitivamente se puede fingir. Y podemos estar todo el tiempo asimilando un vocabulario cristiano, asimilando ciertas prácticas cristianas, pero en el corazón no le hemos dado la entrada al Espíritu Santo que produzca esta regeneración dentro de nosotros. Y eso se manifiesta en el fruto. Sin embargo, la doble exhortación que podemos interpretar de esta carta es que también, una vez que podamos identificar y neutralizar la amenaza interna, existe una amenaza externa. Y ese es el foco principal de la carta. Una amenaza externa, o bien la existencia de una realidad en donde siempre la verdad está mezclada con la mentira. Y eso es lo que hace peligrosa a la mentira. Como decía Ireneo de León, este padre de la iglesia, que su mayor obra es precisamente, se trató de compilar y de exponer todas aquellas falsas creencias que para su época, estamos hablando de mitad del primer siglo, la iglesia había permitido.
Y la obra de Ireneo de León es prácticamente el definir lo que es la doctrina de los apóstoles versus todo lo que era herejía. Y así se llama su obra, Contra las herejías. Ireneo dice una frase muy profunda: la mentira no tiene poder. El poder de la mentira está en la verdad que contiene. Y eso es lo importante, y eso es a lo que necesitamos prestar atención. Porque siempre hay una embarrada de verdad en aquello que es mentira, y eso es lo que engaña. Ese es el gancho y ese es el anzuelo que utiliza el enemigo para desviarnos. Siempre está la mentira de alguna manera disfrazada de verdad. Entonces llegamos al versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Acompáñame a orar ahora sí. Padre Santo, te pido que nos des un corazón receptivo, Dios. Lo que más te pido es que pongas un espíritu de discernimiento, de buen juicio, que al apegarnos al evangelio que nos fue entregado, nuestros sentidos espirituales se agudicen y que seamos más hábiles y más eficientes en identificar el espíritu de error y el espíritu de mentira y simplemente la falsedad en que puedan incurrir algunas doctrinas o algunas ideas que están circulando por ahí, aún en el seno del cristianismo evangélico. Guárdanos, haznos atentos y ayúdanos a perseverar. En el nombre de Jesús. Amén. El sitio web statista.com dice que Estados Unidos, México y Brasil, en ese orden, son los 3 países con el mayor número de cristianos en todo el mundo. El sitio hace una proyección desde el 2022 hasta el 2050 y el panorama es sumamente alentador. El panorama marca que al menos entre estos 3 países, para el 2050 vamos a estar sumando alrededor de 600 millones de cristianos. Nada más en estos 3 países. Top 3 en todo el mundo. Y a esto se le suman creyentes de otras partes del mundo. Una gran proyección de un crecimiento exponencial del evangelio en países como Nigeria o República del Congo. Y una gran proyección también sorpresiva en países como Rusia, China o Filipinas. Entonces, aparentemente el panorama es alentador, ¿no? Esto está creciendo. Sin embargo, expertos, hombres de Dios, teólogos, filósofos, historiadores, hombres temerosos de Dios, ven un panorama distinto. Apuntan a una crisis en el evangelio y una crisis sobre todo en las comunidades evangélicas dentro de las cuales estamos comprendidos nosotros. ¿Y cuál es esa crisis? Bueno, por ejemplo, el historiador Justo González dice: la crisis de la que estamos hablando no debe de entenderse en el contexto original de la palabra crisis. La palabra crisis tiene varios significados. Uno de ellos, muy puntual, es cuando algo está sujeto a juicio. Algo así como cuando alguien está sufriendo una auditoría, no se lo auguro ni a mi peor enemigo. Cuando suceden este tipo de auditorías, podemos decir, en base al término original de la palabra crisis, que estamos en crisis, porque estamos sujetos a juicio. Sin embargo, quien no tenga nada que ocultar en sus finanzas, pues no tiene que tener miedo a la crisis, simplemente está bajo un momentáneo escrutinio. Entonces, esta acepción de la palabra crisis implica que si hombres de Dios, temerosos de Dios, especialistas, conocedores, identifican que el evangelicalismo está en crisis, es porque estamos en la inminente necesidad de una auditoría espiritual.
En el contexto de Judas, dice, yo cambié el motivo de mi carta porque se han infiltrado personas encubiertamente. En el significado original del griego, esto da la noción de que se metieron como por un lado y de que lo hicieron con apariencia de cristiandad. Por eso el tema pasado de la apostasía, porque a veces hay una apariencia de piedad, pero no hay una piedad conforme al corazón de Dios en el fondo de nuestras vidas. Entonces, podemos preguntarnos, ¿estamos en tiempos similares al contexto en el que se escribió la epístola de Judas? Y tristemente la respuesta es que sí. La crisis que Judas diagnosticó tenía que ver con dos vertientes: falsos maestros, falsas doctrinas. Ambos van de la mano. Ambos hacen mucho daño a la iglesia. Ambos hacen que el autor inspirado se detenga de hablar de un tema que hubiera sido hermoso, refrescante y que nos hubiera encantado escuchar, frene y de repente diga, no, necesito advertir a la iglesia. Y esto no solamente lo hace Judas, lo hace Pedro y básicamente lo hace de la misma forma que Judas. Y lo hace Pablo a lo largo de toda la escritura. Desde los inicios de la iglesia, junto con la predicación del evangelio, se daba la advertencia y la exhortación a preservar este hermoso evangelio que, como dice Judas, nos fue dado de una vez y para siempre. Entonces, necesitamos ir con definiciones. Judas nos dice, contiendan ardientemente por la fe. Y es algo que primero necesito puntualizar. No es por fe, es por la fe. Cuando hablamos de la fe, no hablamos de la confianza que tú tienes en Dios. Hablamos de la doctrina. Hablamos de la creencia, del conjunto de enseñanzas que acumuladas son la revelación completa de Dios, que se perfecciona con la persona de Jesucristo, que la iglesia empieza a almacenar, que Pablo empieza a distribuir en sus cartas y que es entregada a la iglesia. La iglesia es la receptora del mensaje del evangelio y por lo tanto la iglesia tiene la responsabilidad de preservar el evangelio. Ahora, atravesamos una era bastante difícil porque es muy fácil abandonar la verdad. Y es muy fácil abandonar la verdad en aras de preservar la corrección política, en aras de preservar etiquetas de tolerancia y de amor. Vean cómo lo dice tan duro A.W. Tozer. Dice, la moda actual es tolerar cualquier cosa para no ganarnos fama de intolerantes. Y luego hace una referencia a 1 Samuel 15, cuando Saúl le perdona la vida a un rey que Dios le dijo que no le perdonara la vida y que arrasara con todo ese pueblo, y lo utiliza de esta forma tan genial. Dice, los santos escrupulosos no soportan ver la muerte de Agag, era el rey que Saúl capturó, por lo que escogen mejor sacrificar la salud de la iglesia durante años, permitiendo el error y el mal, y lo hacen en nombre del amor cristiano. Es brutal lo que está diciendo Tozer, pero es el espíritu de la época. Y cada vez más y más iglesias doblan las manos a la verdad y no proclaman la verdad, y todo el mes de junio se van a vestir de todos los colores del arco iris porque no pueden ser columna y baluarte de la verdad que les fue entregada de una vez y para siempre para su preservación. Dejando el tema del arco iris de lado, hay un chorro de otras cosas a las que la iglesia tolera, a las que la iglesia dice, bueno, es que no quiero quedar mal, es que necesito sumar adeptos, es que necesito que más gente se integre a mis filas. Dice Pablo, si yo sirvo a los hombres, entonces no sirvo a Dios. Entonces se cancela este rollo de buenismo social, el buenismo cristiano.
No, ese no fue el llamado de Dios. Sí, había ideas diferentes en la iglesia. Romanos 14 y 15 nos da una controversia donde las personas se preguntaban, ¿deberé comer esa carne? ¿Deberé de comer? ¿Será mal? O sea, mi intención no es adorar al ídolo, pero en la carnicería me venden carne ofrecida a los ídolos. Yo lo que quiero es comer. Entonces se daban estas controversias que Pablo decía, es tema de conciencia, hombre. Déjenlo a su conciencia. Tu conciencia te dice que no lo hagas. Tu conciencia te dice, dale, échate ese tomahawk y ese ribeye, aunque estuviera ofrecido al ídolo. Porque no era tu intención la adoración del ídolo. Pero hay temas puntuales. Y por ejemplo tenemos una epístola de Juan, primera de Juan, súper puntual con algo. La deidad y la humanidad de Jesucristo. Y Juan, el apóstol del amor, dice cosas bien fuertes. Dice, por ejemplo, que no creer en Cristo como el Hijo de Dios y no creer en Cristo como alguien plenamente humano y plenamente Dios es señal inequívoca de un espíritu de anticristo. Así, lisa y llanamente. Entonces Juan empieza a levantar un muro y empieza a poner una distinción. Y me encanta como dice Justo González, este famoso historiador. Dice, miren, las doctrinas sirven como una especie de cerco hacia un abismo. Entonces esas doctrinas se van poniendo como ese cerco. Y sí podemos estar dentro de los confines de ese cerco, más cargados al norte, al sur, al oriente o al occidente, pero dentro de los confines. Y Juan, levanta un confín, levanta un medio de discernimiento. Todo aquel que niega que Cristo ha venido en carne, anticristo, no es de aquí. Segunda de Juan dice, ni los dejes entrar a tu casa ni comas con ellos. Sumamente estricto, sumamente celoso de lo que había recibido. Luego Pablo en 1 Corintios 15 nos dice, hey, yo les digo a ustedes, corintios, que ya están agarrando monte, creyendo que no hay resurrección de muertos, lo que recibí. Que Cristo fue encarnado, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hace este énfasis diciendo, hey, está escrito ya lo que sucede. Entonces la resurrección se vuelve un tema de ataque. Y a este tema de ataque Pablo reacciona y dice, hey, aquí está el confín. ¿Tú no crees en la resurrección? Allá hay del otro lado con los que no creen en la resurrección. Los cristianos creemos en la resurrección de Cristo. No te digo que tienes que creer lo que yo creo. Te digo que es muy sencillo. O sea, no hay ensaladas de carne, no hay parrilladas de lechuga. No hay cristianos sin Cristo. Si Cristo no resucitó, amados, no es el Cristo. Y si tú Cristo o tú Jesús de Nazaret no resucitó entre los muertos, no eres cristiano, amado. O sea, demarquemos las cosas como van siendo. Pablo entonces también tiene que hacer esta distinción. Así que Judas nos da dos características del evangelio que hemos recibido. Repito otra vez Judas versículo 3, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Dos cosas, está completa la revelación. No hay evangelios gnósticos. Si en 1945 hay un hallazgo en Egipto con textos raros, y sí, desgraciadamente nuestras comunidades de fe empiezan a ser invadidas por las ideas gnósticas de esos textos que se encontraron. ¿Y que si el canon no está cerrado? Estaba completa la revelación en tiempos de los apóstoles. No había más que añadir. No hay más revelación fuera de lo que está en las Escrituras. Yo he buscado y digo, no me falta nada, O sea, no me falta nada. Mi fe está completa dentro de los confines de estos 66 libros. Entonces está completa. Número 2, se confía a la iglesia. Ve, por ejemplo, dentro de las múltiples exhortaciones de Pablo a Timoteo, fíjate lo preciso
que es al decirle, 2 de Timoteo 1:13, retén la norma. Otros dicen, como la versión Reina Valera 1960, retén la forma. Otras versiones con un lenguaje más actual dice, conserva el ejemplo. ¿De qué? De las sanas palabras. Sí, las palabras sí significaban algo en ese momento. No son eufemismos, ni son meramente términos vacíos. Las palabras contienen significados profundos para nuestra fe. Y Pablo le dice a Timoteo, reténlas. Que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. 14, es hermoso. Guarda mediante el Espíritu Santo. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo, si está en mi corazón, gracias porque me ayuda a retenerlo. Me ayuda a retenerlo. Dice, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro, y otras versiones dicen, el buen depósito que te ha sido encomendado. Ve las palabras que utiliza Pablo, la necesidad de preservarlo y la noción de lo valioso. Al mismo tiempo, la noción de que ya hay algo definido. ¿Sí? No es retén las palabras estas y las futuras y las que sigan saliendo. No, Timoteo, ya lo escuchaste, ya está definido, te lo entrego. Ya no necesitas añadirle ni buscarle, nada más aguántamelo. Aguanta lo que recibiste, porque te vas a ver tentado en discusiones necias, en genealogías, en fábulas, falsos maestros, gente que se cree doctor de la ley y no sabe un pepino de la ley. Todas estas cosas se ven constantemente bajo ataque y por eso Pablo se lo pone de esta forma a Timoteo. Entonces, ¿qué ocasiona la crisis actual? Vuelvo al versículo 4 de Judas. Algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Se han infiltrado encubiertamente. Tal como sucedía en la antigüedad, podemos identificar estas infiltraciones. Tal como sucedía en la antigüedad, es necesario volver a leer Judas, identificar mediante una auditoría espiritual qué es lo que se ha infiltrado, que es contrario a la fe que estaba completa y que fue entregada a la iglesia. Así que es en este contexto en donde empezamos a darnos cuenta de que no son pocas las infiltraciones y que tenemos miles de movimientos sectarios, heréticos y falsas enseñanzas dentro de los confines de la Iglesia Santa de Cristo. Enseñanzas que tienen una embarrada de verdad, pero que no son la verdad, que fue entregada de una vez y para siempre. Siempre me voy a estar remitiendo al versículo 3, porque esa es la profundidad que tiene. Porque Judas lo resume perfectamente. Entonces, les dije que este era un mensaje de definiciones, porque si no, los voy a entretener toda la tarde. ¿Qué es una secta? ¿Qué es una secta? La definición de secta está relacionada con un grupo religioso que niega uno o más de los fundamentos de la verdad bíblica. Una secta afirma ser parte de una religión, pero niega algunas de sus verdades esenciales. En el siguiente mensaje voy a profundizar más ya en lo que es una conducta sectaria. Vamos empezando a apuntalar algunas cosas. ¿Qué es lo que tiene de atractivo las sectas? ¿Por qué? Sigue cayendo mucha gente a las sectas. Siguen engañando a muchos escogidos. Qué triste. Es muy triste. Es muy triste verdaderamente. El tema es que tenemos mucho en común. Tenemos en común cosas como las libertades de religión,
el pronunciamiento en contra de algunos excesos morales como el aborto, se valora la familia, se reúnen en un templo y profesan algunas cosas. Pero te voy a dar un ejemplo. Los testigos de Jehová, ellos tienen su propia traducción de la Biblia, que eso ya es red flag sectario. Una traducción privada de la Biblia. Una diferencia tan sutil en Juan 1:1. Nuestra Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La Biblia del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová dice, en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Una sola palabra cambia toda la teología. ¿Por qué? Porque entonces Jesucristo ya no es eternamente engendrado por el Padre, es un Dios creado, nada más. Le resta todo el poderío, el señorío, la divinidad. Ahora es un ser creado. Y una diferencia tan sutil pasa imperceptible, a menos que conozcamos en qué creemos. A menos que podamos delimitar dónde están los confines, dónde están esas cercas alrededor de nuestra fe. Decir, chiquito, es como la pelota de béisbol en territorio de foul. ¡Pum! Ahí ya no juego. ¿Por qué? Porque se ha distorsionado una verdad fundamental. Y sí, punto número 2 es, no estamos de acuerdo en las creencias más importantes. No estamos de acuerdo en las creencias más importantes. La mayoría de las sectas tropiezan con la divinidad o la persona de Jesucristo. No necesito ponerles otro test más excelente que el preguntarles, ¿cuál es tu perspectiva de Cristo? ¿Quién fue Jesús? Y ahí es donde se empiezan a tropezar. O lo suman a sus profetas, lo equiparan a sus profetas, o simple y sencillamente niegan que sea un hijo de Dios, o niegan que haya sido eterno juntamente con el Padre. ¡Pum! Todo se cae ahí. Y saben que también utilizan un vocabulario muy similar al nuestro. Hablan de Dios, quizás hablan de adoración, quizás también hablen de piedad, quizás también hablen de la palabra de Dios. Pero está distorsionado. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué es una herejía? Una herejía es el término que se utiliza para señalar una desviación doctrinal. En este sentido, puede ser una enseñanza errónea que contradice algunas verdades, o en otro sentido puede ser una grave y dolosa forma de torcer algo que ya estaba derecho. ¿Qué es un hereje? En el contexto más primario de la palabra hereje, es aquel que escoge. El que escoge. Y eso lo traemos a la definición actual que utilizamos para una persona que es hereje, y es precisamente una persona que utiliza nada más ciertas doctrinas, ciertos libros de la Biblia, ciertas secciones del Evangelio. No le toques allá porque eso me incomoda. No hablemos del Antiguo Testamento. No, hombre, eso ya está caduco. Aguas. ¿Sí? No, tenemos que añadirle a la Biblia mi librito de Mormón y esta otra revelación, la completa. Aguas. Siempre las herejías tienden a sesgarse y siempre las herejías tienden a trastocar las siguientes verdades no negociables. ¿Me las ponen ahí? Exactamente, la existencia de Dios. Número 2, rápido le voy a poner eso, la deidad de Cristo. Otra, la salvación por fe. A veces tengo que añadirle obras a la fe, según algunos sectarios. Según algunos sectarios, que se conocen por ejemplo como raíces hebreas, tenemos que guardar la Torá para que entonces esté completa la fe. Y ese movimiento está creciendo como la espuma en América del Sur, en América Central y viene para México.
Próxima semana voy a hablar más de eso. ¿Qué más? La realidad de la Trinidad. A mí me encanta la Trinidad porque contra esa piedra se estrellan todo lo que no es la cristiandad, todo lo que es sectario, todo lo que es hereje, se va a dar de topes con la Trinidad. Porque ninguna otra cosmovisión tiene un concepto tan rebuscado, tan increíble y tan complejo y tan hermoso como Dios, una unidad en 3 personas, donde cada persona es distinta de la otra, pero comparten la misma esencia y los mismos atributos. Hay una plática en YouTube o en Spotify de la Trinidad. Entonces, el tema es que siempre se topan con esas doctrinas. ¿Qué otra cosa? La autoridad única y absoluta de las Escrituras. Este test es infalible. O se topan con la cristología, o se topan con la Trinidad, o se topan con la noción de la Biblia. Si le tengo que añadir algo a la Biblia, un libro complementario para entender la Biblia, estoy ante una secta. Sí, los sectarios son expertos en traducir la Biblia para hacerlas cuadrar las traducciones a las enseñanzas de sus líderes que son infalibles. Entonces, algo que apesta a sectas siempre es, oye, ¿y cuál Biblia utilizan? Cualquiera de las cientos de traducciones protestantes, que por cierto son las mejores, las más fieles al texto original. No, es que esta la tradujo el líder. Sí, esta la tradujo el líder. Y el líder tiene un comentario de la Biblia. Y la verdad es que ya no se topan con la Biblia, más bien se ponen a leer el comentario que el líder hace de la Biblia y de eso mana su teología. Sectas apestan a falsedad. Siempre que se trastoque la autoridad de la Escritura y que yo ponga a un hombre por encima de la Escritura, apesta a sectarismo. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una revelación, bueno, esa la voy a tocar enseguida. Ok, falsas enseñanzas. ¿Qué son las falsas enseñanzas? Sectas, herejías. Las herejías, me faltó una última. La autoridad única y absoluta de las Escrituras es número 5. Número 6. Las sectas no pueden con el mensaje del Evangelio. Las sectas siempre se topan con el arrepentimiento. ¡Pum! Siempre se topan con el sufrimiento, con la cruz. ¡Pum! Se topan con la eternidad. ¡Pum! El Evangelio es demasiado para la teología de una secta. El Evangelio que nos invita a compartir en comunidad con creyentes muchas veces choca con estos sectarios que siempre son aislacionistas. El Evangelio siempre se topa con estos sectarios que no comparten el Evangelio, no predican el Evangelio. Hacen como especie de merolicos y siempre se van sobre los cristianos. Jamás se van sobre el inconverso que anda ahí, jamás predican de forma abierta. No, ven cristiano, estás medio incómodo en tu iglesia, mira esta gran verdad que estuvo oculta en 2000 años de iglesia. Ni el tonto de Pablo, ni el tonto de Agustín, ni el tonto de Tomás de Aquino, brillantes doctores de la iglesia, se les ocurrió jamás la verdad que se les reveló a mi líder. El siglo XVIII es la cuna donde nacen todos los movimientos sectarios. Parte del siglo XIX y parte del siglo XX. ¿Cuándo nació tu movimiento? Pues en 1900 apesta a secta. Finales de 1800 apesta a secta. Porque la secta siempre se desconecta de la historia de la iglesia. No puede irse hacia atrás e ir viendo su fe. No toma en cuenta los padres de la iglesia. No toma en cuenta la historia, el desarrollo teológico de la iglesia. La secta es de Pentecostés. Ahora, mira tú, de Pentecostés ahora estamos todos engañados y tú descubriste el hilo negro de la iglesia y vienes a redimir la iglesia y vienes a restaurar la iglesia. Todas esas visiones restauracionistas son características de las sectas, porque siempre es menospreciar el mensaje del Evangelio como el vehículo de salvación para que a través de la predicación del Evangelio la gente se salve. No, es que necesitas meterte a todas mis prácticas, todas mis ideas
y entonces puedes acceder a esta nueva realidad. Sectas. Ok, falsas enseñanzas. Definición de falsas enseñanzas. ¿Por qué tengo que distinguir? Miren, muchas se incluyen dentro de las herejías. Algunas falsas enseñanzas son tan falsas que son heréticas, 100%. Y es como dice el doctor Miguel Núñez, muchas veces la novedad de hoy es la herejía de ayer. O sea, ni para eso tienen creatividad. Es nomás implementar algo que ya la iglesia refutó cientos de años anteriormente. Entonces, para identificar más eficientemente las falsas enseñanzas, podemos definirlas como algo que parte del error interpretativo o del sesgo para distorsionar el sentido de uno o varios textos bíblicos. Todos estos textos bíblicos los saco de contexto para que apoyen mi premisa incorrecta, y normalmente es que toda la Biblia se trata de eso. Ya la Biblia no tiene otros canales y otras formas de aplicar a mi vida. Es solamente algo. Falsas doctrinas como cuáles. Evangelio de la prosperidad, muy famosa. Gracias a Dios la gente está abriendo los ojos y viene a menos. Pero cientos de creyentes están todavía atorados con ese rollo. ¿Por qué? Porque yo agarro esos textos, los saco de contexto y te digo que Dios es una fuente inagotable de riquezas y de éxito y finanzas y feria y feria y feria y dinero y voy a hacer una ofrenda y Dios me está diciendo que ahorita alguien trae 1,000 pesos ahí y esta unción que estoy recibiendo se la voy a dar nomás a ese. Todo gira en torno al dinero. Es un evangelio distorsionado. Palabra de fe, un movimiento igual, muy dentro de este rollo neopentecostal de los Estados Unidos, de lo cual estamos plagados nosotros también. Palabra de fe, usted declárelo, usted decrételo, usted tiene poder creativo en su boca. Lo que usted dice, eso se cumple. No es cierto. No podemos ir más allá de los confines de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios. Se topan con los atributos de Dios ese tipo de doctrinas. La doctrina de los pequeños dioses. Usted y yo somos Jehová Junior. ¡Wow! Y sacan de contexto el Salmo 82 diciendo es que somos como pequeños dioses aquí en la tierra. ¿Por qué diría Pablo entonces en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, seguramente porque se creía un Dios. Lo que pasa es que estas sectas, estas falsas doctrinas a veces tienen por alto valor lo que Pablo tenía por basura. La guerra espiritual sacada de contexto. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestados y gobernadores de las tinieblas. Hasta ahí está todo perfecto. Pero luego ya andar viendo demonios en todos lados. Ahí andan los predicadores de estos movimientos peleando contra Poseidón como si fueran los caballeros del zodiaco, no sé. Peleando contra demonios territoriales y siempre peleando y atando al hombre fuerte donde quiera que van. Esa guerra espiritual sacada de contexto donde toda la Biblia solamente me habla de guerra espiritual está siendo un movimiento perjudicial y dañino para la cristiandad. El humanismo espiritual, esto está plagado, todo empieza en una adoración centrada en el hombre. Desde ahí estamos predicando algo mal. La adoración se trata de mí y luego la predicación se trata de mí. Y estamos hablando de ámate y el amor propio y perdónate a ti mismo, y todo se trata de ti mismo. Es contrario al evangelio. El evangelio me lleva siempre al arrepentimiento. Entonces, para empezar, cambia el chip aquí. El evangelio me habla de que Jesús se hace hombre. El evangelio siempre me saca de mi zona de confort, me saca de mi cerco de protección y me hace ver la oscuridad de mis faltas para que yo pueda buscar la redención en Cristo Jesús. Eso es el evangelio. Entonces, cuando todo se trata de mí y Cristo me sirve a mí, habrá que preguntarnos quién es el Señor, yo o Cristo. Enseñanza de la continua revelación. No es lo que Dios habló,
en su palabra, sino lo que Dios sigue hablando. Y Dios sigue hablando en tiempo presente, dando nuevas revelaciones. Falsa doctrina. Movimientos apostólicos y proféticos. Falsa doctrina. Sí. Hipergracia. ¿Qué es la hipergracia? Estamos en la gracia, entonces vamos a hacer y deshacer porque hay perdón y agárrense todos porque yo estoy bajo la gracia. Hipercalvinismo. La noción sobreexaltada de que Dios ya escogió a los que se iban a salvar. Los que se van a salvar, se van a salvar, y los que se van a perder, se van a perder. Entonces no hay necesidad de predicar. Entonces, todo me lleva a un fatalismo donde todo está ya perfectamente determinado. El universalismo. El universalismo es, todos nos vamos a salvar, porque Dios es paz y amor. Y en algún momento Dios va a decir, pues yo no odio al pecador, yo odio al pecado. Amados, la Biblia no nos advierte que haya pecado en el infierno. Hay pecadores en el infierno. Y el universalismo muchas veces también anula la doctrina bíblica del infierno. Quitas el infierno, quitas el juicio de Dios, entonces el sacrificio de Cristo fue para nada. Fue torturado para nada. Porque si no había juicio de qué librarnos, entonces, ¿salvados de qué? ¿Salvados para qué? Esas son las distorsiones que hacen este tipo de sectas. Ya casi llego, pero voy a cortar, porque les digo, es mucho material. Una encuesta. Cada 2 años, Ministerios Ligonier y Lifeway Research hacen una encuesta sobre el estado de la teología en los Estados Unidos. Todavía no sale la del 2024, resultados del 2022. ¿Qué cree la iglesia, ojo, evangélica? No estamos hablando de el común de las gentes de Estados Unidos. Estamos hablando de lo que creen los cristianos. Los cristianos niegan la inmutabilidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios se adapta, Dios cambia, Dios se ajusta. ¿Qué más? El 73% cree que Jesús es un ser creado. Pues hay más testigos de Jehová de los que pensamos entonces. Niegan la divinidad de Cristo, número 3. Claro, si Jesús es un ser creado, entonces ¿qué le atribuye la deidad que le corresponde? Número 4, el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. No, la Biblia nos habla de que al Espíritu Santo se le puede mentir, se le puede contristar, se le puede resistir, se le puede apagar. El Espíritu Santo tiene mente, tiene voluntad, tiene sentimientos, tiene todas las características de una persona. Es un ser personal, no es una fuerza. Pero esto lo cree el 60% de los creyentes. 67% de los creyentes creen el universalismo que acabo de describir. 57% de los creyentes niega el pecado original. Es decir, todos somos buenos desde que nacimos. Nada más estamos un poquito torcidos. Estos pensamientos, estos deseos fuera de un contexto saludable, pues son ahí un problemita minúsculo. Somos buenos. La negación del pecado original. Número 8, la adoración personal y familiar reemplaza a la iglesia. Híjole, ¿cómo está de moda este? Yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Primera de Herejes 4:23. Yo soy la iglesia en todos lados, bro. La próxima semana les voy a leer un texto donde Justino Mártir, 120 después de Cristo, habla de cómo se reunía corporativamente la iglesia para adorar juntos. Es un mito de que la iglesia subsistió en casas durante toda la historia. Es un mito que ese sea el modelo de la iglesia. No hay un modelo de la iglesia, hay metáforas de la iglesia. Y a eso nos aproximamos en humildad. No pretendemos tener un modelo inequívoco. Entonces, de pronto, como no hay un modelo y como no hay un valor institucional en la iglesia, pues entonces yo puedo hacer mi iglesia en mi casa, con mi familia, y la creencia de que
la adoración personal, o sea, a veces yo también solo, o familiar, reemplaza a la iglesia, es del 54% de los creyentes. La mayoría de estas cosas están casi a la mitad. Y por supuesto, el avance de la ideología de género. Casi un tercio de los evangélicos creen que la identidad de género es una cuestión de elección. Por eso Judas nos advierte y nos da dos advertencias. Estos falsos maestros distorsionan la gracia de Dios. ¿Qué es una gracia distorsionada? Dietrich Bonhoeffer, teólogo, mártir alemán, decía: la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, bautismo sin disciplina eclesiástica, la comunión sin confesión, la absolución sin confesión personal. El llamado del Evangelio es una gracia que transforma, no una que nos excusa de nuestra rebelión. Entonces, el propósito del enemigo con la distorsión de la gracia es que seamos cada vez más tolerantes al pecado. Como lo creía Rasputín, cuanto más grande es el pecado, más grande debe ser la vergüenza y por tanto más sincero el arrepentimiento. Entonces, más grande el perdón de Dios. Rasputín creía que el pecado producía un bien espiritual. Nos vemos constantemente tentados a transformar la gracia de Dios. ¿Acaso no ama Dios a todos incondicionalmente? ¿Acaso no nos recibe Dios incondicionalmente? Sí, por eso nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que seamos santos como Él es santo. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces me habla de un proceso donde me acerco en humildad para que Él me transforme, no para que me excuse, ni me justifique, ni me apapache, mientras yo sigo pisoteando el sacrificio de su Hijo amado. Pocas palabras, como dice Pablo, se distorsiona el Evangelio. Como le decía a los Gálatas, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, muy temprano en la iglesia, Pablo ya ve que hay gente que le añade al mensaje. Dice, no es diferente. Es un copy-paste del original distorsionado. Dice, pero si aún nosotros, hablando de los apóstoles, o un ángel del cielo, la seguridad de Pablo, no hay nuevas revelaciones, no hay ángeles que se les aparecen a los niños, ¿sí? No hay apariciones. ¿Cuántas creencias religiosas se fundamentan en apariciones de seres celestiales? Constrúyeme una capilla, mijo. Constrúyeme una catedral. Sáquese, el diablo también se disfraza de ángel de luz. Sí, dice, si aún un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. O sea, cortado, fuera. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, otra vez, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Quiero cerrar ya. Judas me dice otra característica de la falsa enseñanza en su contexto. Distorsión de la gracia. Niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Cristo viene siendo el tamiz. Como decía Pedro lo pone de una forma fantástica. O bien, para unos es piedra angular
escogida y preciosa, es lo que está debajo de mi fe, el sustento, el autor y el consumador de mi fe, o bien para otros es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Muchos no pueden con la persona de Jesucristo. Muchos tropiezan con el amor de Cristo, tropiezan con el sacrificio de Cristo, tropiezan con la cruz. Pero eso no es para nosotros señal de que debamos dejar de predicar el evangelio como nos fue entregado. Dice Pablo también en 1 Corintios que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. No tenemos que negociar ni adulterar el mensaje para que sea recibido por aquellos quienes han endurecido su corazón. El mensaje se entrega como lo recibimos. Y el mensaje como lo recibimos es poder de Dios para salvación. ¿Saben cuál es la única herejía que comete el cristianismo anteriormente? Y la comete a la luz del mundo. Es decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay nada más ofensivo para el mundo actual y para el espíritu de la época que hable de un solo camino, la verdad y la vida. Eso verdaderamente pone en entredicho muchas cosas. Pablo dice, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Qué creemos? ¿Bajo qué tamiz podemos procesar? Si me ayudan los chavos de la alabanza para terminar. ¿Por qué no me ponen el credo de los apóstoles, por favor? 300 años, poco más de 300 años después de Cristo, en estos esfuerzos por compilar cuál era la doctrina, sale este primer credo. Sí, los cristianos podemos apelar a esta clase de credos. Tenemos credos, tenemos confesiones de fe y no sustituyen a la Biblia, porque realmente lo que son muchas veces los credos y las confesiones de fe son la sistematización de lo que la Biblia enseña, puesta de una forma tan sencilla para que la iglesia sostenga esas palabras. Algo tan hermoso con lo que empieza el credo es, no dice creo que. Yo estoy aquí porque creo que Jesús, ya toda la letanía, ¿no? Es creo en. Creo que es una mera creencia. Creo en es fe, amados. Y eso es lo que nos tiene aquí. La fe y el deseo de preservar la fe. Creo en Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal. Otros credos dicen católica, significa lo mismo. Somos católicos, somos apostólicos, nada más no somos romanos. Porque pertenecemos a una iglesia universal, porque no nos desconectamos de la historia, porque no nos sentimos los únicos iluminados, los únicos con la verdad absoluta. A lo largo de la historia, Dios ha salvado a cientos de miles, millones, como tú y como yo, que han creído lo mismo que tú y yo creemos. Y al menos en su forma tan simple,
podemos preservar estas palabras y podemos darnos cuenta cuáles son estas cercas que delimitan nuestra fe y nuestra doctrina. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. ¿Por qué nos ponemos de pie? El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y la cristiandad comparte este credo. Y quienes defiendan este credo son dignos de llamarse hermanos. Pero quienes quiten partes de este credo, quienes añadan partes de este credo, están tomando también una posición del otro lado de la cerca. Esto se trata simple y sencillamente de ser congruente lo que uno cree con lo que uno vive. Yo no puedo decir que Cristo es mi soberano, es mi Señor, y vivir solo para mí, vivir gobernándome a mí mismo. No puedo creer que Él viene para juzgar al mundo y vivir como si esto no fuera a suceder. No puedo creer que yo soy la iglesia, yo solo, ahí en mi casa, cuando Dios me dice, tú eres parte de la iglesia universal, santa, cuando Dios me llama a tener comunión con los santos. No puedo creer que tengo un pecado imperdonable cuando el credo me habla de la comunión, del perdón de los pecados. Y no puedo esperar solamente para esta vida presente, como decía Pablo, porque creo en la resurrección de la carne. De alguna forma muy simple, esta compilación de las creencias apostólicas, que luego también podemos irla complementando con otras confesiones de fe, va demarcando la cerca, las líneas de faul, a través de las cuales no se puede seguir más. Y esto, amados, es lo que preservamos, no el credo en sí, sino el cúmulo de doctrinas que se encuentran incrustadas en cada una de esas palabras. Porque la forma de las sanas palabras viene de esa forma. La forma en cómo se transmitía el conocimiento en la antigüedad, como mucha gente no sabía leer, era a través de estos pequeños credos, pequeños fragmentos que pudieran cantarse para que se repitieran. Y eso formaba el fundamento de la fe. Antes no eran tan privilegiados como nosotros para tener tantos recursos de información. Pero al mismo tiempo veo cómo tener tanta información, tanta sobreexposición a tantas voces ha anulado el poder de la iglesia. Nos ha anestesiado por cuanto empezamos a salirnos y a jugar fuera de los confines de esa cerca. Padre Santo, te pido que nos ayudes a ser sabios, Dios. Sí, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Que aprendamos a probar los espíritus si es que vienen de ti. Que aprendamos a examinarlo todo, pero a retener únicamente lo bueno. Danos un buen juicio, Dios. También para hacer una auditoría en mi vida misma y darme cuenta, Dios, si verdaderamente mi fe confesional es igual a mi fe en la práctica. Dame la gracia, Dios, para que pueda funcionar en esta fe. No nada más creerla como otra creencia más, sino que pueda depositar mi confianza no en una doctrina, pero sí en una persona, en Jesucristo, Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, el autor y el consumador de la fe, mi sumo sacerdote que también intercede por mí, Cristo Jesús exaltado y sentado a la diestra del Padre. Si aquel que es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación
aquel que se despojó de su gloria, que se hizo semejante a mí en carne, que murió por mis pecados, que por su obediencia está sentado a la diestra del Padre reinando, y que viene por segunda vez por su iglesia. Afirma mi fe. Despójanos del error, despójanos del engaño, despójanos de la carnalidad que nos quiere hacer permanecer en el error. Silencia, Dios, cualquier voz que no viene de ti y que pueda estar mal aconsejando a cualquiera de tus hijos. Guárdalos de esas personas que los quieren hacer tropezar, que los quieran desviar. Dales inteligencia y dales un espíritu que les permita tener un concepto y una información correcta de tu palabra. Háblales mediante tu palabra, Dios, y que tu Espíritu Santo les ayude a preservar la forma de las sanas palabras que hemos oído desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora. En el nombre de Jesús.